Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos el último día de este retiro y coincide hoy con un aniversario entrañable que nos puede venir bien para la meditación primera de esta mañana. El aniversario consiste, como sabéis, por lo menos algunas de vosotros, el 25 de junio de 1944, hace por tanto 76 años, fue la ordenación de los 3 primeros sacerdotes del Opus Dei. Don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo, don José Luis Musquiz y don José María Hernández Garnica. Ambos están en proceso de beatificación también. Don José Luis Musquiz, entre otros lugares, estuvo muchos años en Estados Unidos y comenzó la labor del Opus Dei en Estados Unidos. Don José María Hernández Garnica trabajó en prácticamente todos los países de Europa donde entonces había labor, en Centro Europa, en Suiza, en Alemania, en Italia, también en España. Un momento para el Opus Dei, lógicamente, muy importante, multitud de motivos que ahora pues no nos podemos entretener. Pero es evidente que hacían falta sacerdotes para la atención espiritual de las personas de la obra y de tantas otras personas que participan de los medios de formación. Y debían salir de las mismas filas, entre comillas, de los laicos, de los miembros del Opus Dei, con el mismo espíritu. San José María, de una parte, le dolía porque la vocación de las personas del Opus Dei es laical, secular, pero a la vez se alegraba enormemente porque podría contar con hijos suyos con el mismo espíritu, que atendieran a esas personas y a las que con el paso de los años seguían viniendo en tantos países del mundo. Desde aquel primer año 1944, todos los años ha habido ordenaciones, bastante numerosas habitualmente. Hay que pedirle al Señor que no falten vocaciones sacerdotales en la Iglesia en general y en el Opus Dei en particular. Y decía, y no sigo más hablando de este tema porque si no, pues agotaríamos el tiempo. Decía que nos puede venir bien como introducción porque la meditación de esta mañana es el amor a la cruz, la identificación con Cristo en la cruz. Y si esto hemos de decirlo y hemos de procurar vivirlo todos los cristianos, pues de una manera particular el sacerdote. Si el sacerdote, por la recepción del orden sacramental, está llamado a identificarse con Cristo sacramentalmente, no podría tener lugar verdaderamente esa identificación si no estuviese unido a Cristo en su sacrificio, en su entrega redentora, en el altar y en la cruz. Todos por el alma sacerdotal, todos los bautizados, al recibir el bautismo, con la gracia, va incluido, diríamos, ese alma sacerdotal, como dice la Sagrada Escritura. Los laicos, el pueblo de Dios, el pueblo santo, con alma sacerdotal.
el sacerdocio real de los cristianos, de los bautizados, distinto al sacerdocio sacramental, pero en lo esencial son muy parecidos. Los laicos han de ser también intermediarios entre Dios y los hombres, que es la misión del sacerdote. Estar unido a Cristo y estar unido a sus hermanos los hombres, para poder interceder por ellos ante el sacerdote eterno, diríamos, Cristo, sumo y eterno sacerdote. El amor a la cruz. A lo largo de estos días, aunque con cierta brevedad, porque no había más tiempo, hemos hecho algunas consideraciones sobre la encarnación, el amor de Dios que se muestra en ese hacerse hombre sin dejar de ser Dios. Y también hemos hecho alguna alusión a la redención. Ahora, como digo, podemos concretar un poco más y salir al encuentro de la cruz. Cada vez que mencionamos esta palabra, la Santa Cruz, que aquí vemos junto a nosotros en el altar, es muy probable que sintamos una sensación de estar ante algo, desde luego muy grande, pero que nos parece que nos supera. Quizá porque sin darnos cuenta, pues nos dejamos llevar de la imaginación, y la imaginación, pues ya vaya usted a saber por dónde nos puede llevar. Y quizá sería mejor atenernos a la realidad, ¿no? Yo sé que tengo que participar de la cruz, porque si no, no sería un buen cristiano, una buena cristiana, pero Dios sabe de qué manera esa participación tendré que vivirla, por descontado, sobre todo en las cosas corrientes de cada día, como ahora recordaremos. Y si en algún momento de nuestra existencia se presentan momentos más difíciles, pues Dios nos dará la gracia que necesitamos para no huir de la Santa Cruz. Y verla así, como la cruz, sin inventarme cruces, sin tener mentalidad de víctima, pero a la vez reconociendo, ¿no?, que la cruz está presente en la vida de los hombres. Iba a decir, queramos o no, por nuestra condición de seres limitados, enfermaremos, nos dolerá la cabeza y el hígado, y tendremos contrariedades de otras personas y tantas otras cosas más que son como modos diversos de presentarse a la cruz. Cuando no se mira con ese sentido sobrenatural, esas contrariedades nos hunden y no nos sirven para nada, más bien lo contrario. Si tenemos un sentido cristiano, esas contrariedades las vemos, repito, como la cruz, y por tanto nos ponemos en manos de Dios para que nos ayude a santificar esos momentos de nuestra vida. Lo que está claro es que no hay cristianismo sin cruz. No puede haberlo. Todos deseamos una vida tranquila, pacífica, en la que estemos en plena forma física y mental, y tengamos para comer, y tengamos para irnos de vacaciones, y para... Pues ojalá, y todas las personas del mundo puedan tener atendidas sus necesidades materiales más básicas. ¿Cuántos millones y millones de personas habrá todavía en el mundo que no están en esa situación? Pues si nosotros más o menos tenemos atendidas esas necesidades, démosle gracias a Dios. A la vez que siempre pensemos cómo podemos ayudar de algún modo, ¿no?, para que otros también las tengan cubiertas. Quiero decir que el Señor no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Él sabrá, ¿no? Él sabrá hasta dónde podemos llegar. Desde luego, los santos han llegado muy lejos, sin que eso signifique que hayan pasado por circunstancias de película, ¿no? A lo mejor algunos sí que han pasado por circunstancias de película.
aventuras impresionantes, ¿no?, en la selva amazónica para llevar la palabra de Dios a los indígenas. Bueno, sí, San Francisco Javier, atravesando los mares de medio mundo, etcétera. Sí, aventuras gigantescas, incluso humanamente hablando. Los misioneros que han llevado la palabra de Dios a América, por ejemplo. No en un transatlántico con aire acondicionado, sino en un barco que a veces no llegaba a destino porque se quedaba hundido en el mar. A veces Dios, pues sí, permite que haya esas aventuras que luego se relatan como algo extraordinario. Pero lo habitual será esa cruz escondida y silenciosa, sin relieve aparente, pero que es la que Dios nos tiene preparado en la vida ordinaria, como hemos recordado estos días. Si decimos que hemos de buscar la santidad en la vida ordinaria, pues eso quiere decir que también la unión con Cristo en la cruz estará en esa misma vida ordinaria. Sin que la imaginación, como digo, nos confunda o nos lleve a situaciones en las que nos parezca que yo no voy a poder ser capaz de, etc. Pues vemos ahí al Señor en la cruz con los brazos abiertos para acogernos a todos, porque quiere que todos los hombres se salven, como hemos recordado también. Ya esa misma actitud del Señor nos hace ver a nosotros que también cada uno hemos de estar abiertos a todos nuestros hermanos los hombres, que no podemos hacer descalificaciones, que no podemos dejar a nadie de lado, que nadie nos puede resultar indiferente, aunque tantas veces pues haya situaciones que humanamente no podemos, lógicamente, aprobar porque no son buenas. El Señor ha venido a salvarnos a todos y nosotros, unidos a Él, hemos de tener la misma actitud. Y enseguida también nos damos cuenta, mirando la cruz, que le hemos costado mucho, porque Él ha querido llegar hasta ahí. Y no debemos malgastar, menospreciar ese precio impresionante que el Señor ha pagado por mí, por ti. Y ahí conviene individualizar, conviene referir personalmente a cada uno la muerte de Cristo. No quedarnos solo en pensar que el Señor muere por todos, así, anónimamente, como si ya el individuo, la persona particular, singular, ya importara menos. No. Nosotros, cuando vemos una muchedumbre, pues sí, la muchedumbre, pero nuestro Señor ve el alma de cada uno, de cada persona, con su nombre, con su apellido, como si no hubiera otro. Ahora, estos meses, ¿no?, estos miles de muertos, pues no es una masa anónima, son personas con nombres y apellidos, con unos hijos, con unos hermanos, con unas esposas o esposos que han perdido a ese ser querido. Esa misma individualización, diríamos, de la entrega, hace el Señor con cada uno de nosotros. Y no nos obliga a seguirle, nos invita. A ver si yo tengo aquella misma actitud que nos cuenta, nos dice San Pablo, ¿no?, cuando escribe a los colosenses: sufro en mi carne para completar los merecimientos de Cristo por su cuerpo místico que es la Iglesia. Que no se pierda nada de lo que hacemos cada día, que no se pierdan los pequeños sacrificios, las pequeñas mortificaciones, que las ofrezcamos todo al Señor, uniéndonos a su sacrificio redentor. Que veamos la cruz como lo que es, un trono de amor y de salvación, no un patíbulo del que queremos salir huyendo. Un trono de amor, de misericordia. Como decía unas veces San José María, el Señor no está ahí en la cruz rabioso, rebelándose, maldiciendo a los que le han llevado hasta ahí. No, está ahí
asumiendo libremente la voluntad del Padre, de entregar su vida hasta el final, para poder decir, todo está consumado. Nosotros ante las dificultades, ante el dolor, pues seguramente hay una primera reacción pues de malestar, de lo que sea, ¿no? Un poco de pesimismo, pero hay que reaccionar, tener pronto, cuanto antes, esa otra reacción más sobrenatural, para poner las cosas en su punto, ¿no? Pedirle al Señor que nos ayude a solucionar aquellos problemas, pero a la vez, Señor, en tus manos estoy, ayúdame a santificarme aquí y ahora. El Señor está ahí, como digo, amorosamente amarrado al madero de la cruz, no con clavos, sino por amor. El primer hombre, Adán, fue vencido en un árbol. El nuevo Adán, Cristo, vence en el árbol de la cruz. Las cruces llenan los caminos del mundo, pero debe estar también, como sabemos, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestras obras, en nuestras intenciones, en nuestros deseos. Y hemos de amarla todavía más en cuanto que ha sido asumida libremente por el Señor. En cuanto que podría habernos redimido de cualquier otro modo, o no habernos redimido, como hemos recordado también. Hemos de amarla porque no teníamos ningún mérito para reclamar la redención, y menos aún así. Hemos de amarla también porque muchos, como dice San Pablo, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y en esos casos su fin, desgraciadamente, es la perdición. Su Dios, el vientre, dice San Pablo. Y su gloria, la propia vergüenza. Porque ponen el corazón en las cosas terrenas. Hemos de amar las cosas humanas, ayer recordábamos, ¿no? Amar al mundo apasionadamente. No podemos tener una visión negativa, ni triste, ni del mundo. No, es el lugar donde Dios nos ha puesto para que lo santifiquemos, ¿no? Otra cosa es eso, convertir un medio en un fin. O que también nos atrevamos a, como ese otro texto de San Pablo, a los Corintios. Unos piden signos, que se manifieste el Señor, si es verdaderamente el Hijo de Dios, que baje de la cruz. Podía bajar de la cruz. Podía no haber subido a la cruz. Pero si baja de la cruz, no nos salva. Unos piden signos, otros sabiduría. Sabiduría, no la verdadera sabiduría, el don del Espíritu Santo, ¿no? Sino esa erudición vanidosa que lleva al encumbramiento personal como si fuéramos diosecillos. Unos piden signos, otros sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo necio de Dios, lo que algunos pueden llamar necedad, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estas palabras impresionantes de San Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Dan mucha luz, mucha paz. Pues por eso conviene que con cierta frecuencia meditemos la pasión del Señor, para hacernos cargo más vivamente de lo que por amor a nosotros está dispuesto a sufrir. No se trata de
como diría, ¿no? Tener una mentalidad que se regocija en el dolor y que pretende provocar sentimientos. No. Pero tampoco podemos ignorar, infravalorar lo que nuestro Señor ha hecho. Como oveja ha sido llevada al matadero. Se ha cumplido plenamente la profecía de Isaías. Y ha cargado sobre él con nuestros pecados. Y se encaminó libremente hacia la cruz. Y sabía lo que se iba a verificar después de aquella noche de la institución de la Eucaristía. Y se va a Getsemaní. Quizás recordemos aquella roca de la agonía. Y allí, rendido de hinojos, esa expresión tan gráfica que indica la verdadera postración del Señor por el dolor de lo que se avecina. Su humanidad santísima, perfecta en cuanto a su sensibilidad, experimenta de una manera muy fuerte los dolores que van a venir dentro de nada y que él conoce perfectamente, ¿no? Y sin embargo le va a decir a su padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sufrimientos que se manifiestan incluso hasta en ese fenómeno tan raro, pero que está descrito en algunos casos, sufrimientos muy intensos de condenados a muerte, ese derramamiento de sangre que se filtra, diríamos, por los poros de los capilares. Pues que no nos encuentre a nosotros el Señor dormidos, como a los apóstoles. Si los apóstoles aquella noche no se hubieran quedado dormidos, pues quién sabe, no sé, podemos imaginar. A lo mejor no habían huido cuando llegan a prender al Señor. A lo mejor no le dejan solo, etc. Que no nos encuentre dormidos. Y va a sufrir en todo su cuerpo, y esto lo hemos meditado y lo hemos visto en algunas películas, en fin, estas películas algunas buenas, como sabemos, y no ya la película, sino lo que leemos ya incluso en Isaías, y luego en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que son como una reproducción casi fotográfica de lo que Isaías había dejado dicho siglos antes, que no hay parte de su cuerpo sano, desde la cabeza hasta los pies. La corona de espinas en la cabeza, los salivazos y los golpes en el rostro, la barba arrancada, los hombros destrozados por el patíbulo de la cruz que llevó camino del Calvario, los latigazos que hacen poner en carne viva sus espaldas con aquellos 150 golpes, como se ha podido comprobar en la Sábana Santa de Turín, dando por supuesto, aunque no sea motivo de fe, ¿no?, que el santo sudario es realmente el que Cristo llevó, ¿no?, que fue enterrado. Las manos y los pies destrozadas por los clavos, en fin, podríamos seguir, ¿verdad? La hemorragia de las heridas y los sufrimientos del alma, quizá más fuertes, más dolorosos, más lacerantes que los sufrimientos físicos. Los insultos, el ser tratado como un malhechor, las mentiras de los falsos testigos, todo lo que se nos pueda ocurrir. La dureza del corazón de aquellos miembros del Sanedrín, la envidia de los principales componentes de ese organismo judío, ¿no?, del Sanedrín, las burlas del lujurioso Herodes, la cobardía y la negligencia culpable de Pilatos, el abandono de los apóstoles, los respetos humanos de muchos, del pueblo, que unos días antes le van a aclamar en la entrada triunfal del Domingo de Ramos y que el Viernes Santo no dan la cara por el Señor y se callan cuando aquellos
fariseos, etcétera, manipulan aquella asamblea gritando: crucifícale, crucifícale. La traición de Judas y los pecados de cada uno de nosotros que íbamos a venir al mundo a lo largo de los siglos. No solo los que fueron, vamos a decir, autores materiales de la muerte de Cristo. Bueno, y tenemos que descubrir la cruz en la vida de cada día, con esa actitud que decíamos antes, sin inventarnos cruces. Ningún día sin cruz, esa ejaculatoria que puede parecer un poco arriesgada, atrevernos a decirla, pero podemos decirla, y además con alegría. O sea, con alegría, en la alegría, ningún día sin cruz, casi nada. En lo corriente, en lo pequeño, en las mil cosas pequeñas, que será lo normal, el calor, en el frío, en la sed, en que no llega el autobús, en que, yo qué sé, podéis ir haciendo una lista casi inagotable, ¿no? Y la cruz no se elige, eso es otro tema también interesante, la cruz no se elige. A lo mejor con nuestra imaginación nos hacemos una novela, yo me gustaría o preferiría que la cruz para mí fuera de esta manera, de esta otra. La cruz no se elige. El Señor sabe cuál es la mejor. Y la tenemos que llevar, como dice ese punto del Via Crucis de San José María, tenemos que llevarla a pulso, no arrastrando. O sea, a veces parece que nos resignamos con las cosas y las llevamos arrastrando, ¿no? Y no debe ser así. No debe ser así. A lo mejor nos la encontramos sin buscarla. Pues sí, como Simón de Cirene, que seguramente en un primer momento se echó hacia atrás. Dijo: pero ¿yo qué tengo que ver con este asunto? Vengo cansado del trabajo y voy a casa. Pues le obligan. Pero ya sabemos cómo el Señor le va a premiar. Aquella mirada que enseguida el Señor le dirigiría, ¿no? Cambiaría ya el corazón de Simón de Cirene. Y encontrará la fe. Y luego vemos entre los primeros cristianos alguno de sus hijos. Bueno, pues este es un poco lo que tenemos que examinar, ¿no? Ver si tenemos ese amor a la cruz, si la sabemos encontrar en las cosas corrientes, si la llevamos con ánimo, con optimismo, con fortaleza, ¿no? También en el modo de ver, diríamos, las cosas de nuestro mundo, ¿no? Que también eso puede ser una parte de la cruz. Pero que hay que estar atento, ya lo hemos recordado, para no caer en pesimismos, ¿no? Ante cosas que objetivamente no son buenas, cosas que no funcionan como debían de funcionar en el mundo o en nuestro país. No podemos negar, ¿verdad?, cosas que son bastante evidentes. Pero a la vez, pues, sin ignorarlas, no caer en una actitud de queja continua, porque no solucionamos nada y entristecemos el ambiente a nuestro alrededor. Más bien, confiar en la gracia, en el trabajo bien hecho, en que otras personas pueden también tener esta actitud si nosotros les ayudamos a que lo tengan. Por tanto, con la ayuda del Señor, no porque seamos nosotros capaces por sí mismos, que perdamos el miedo al dolor, porque si no, no seremos felices ni en la tierra ni en el cielo. Perder el miedo al dolor no es un punto de camino para ser felices en la tierra y en el cielo, con la gracia de Dios, por el sentido cristiano que demos al dolor, a la contradicción. Decía el Papa Juan Pablo II, lo hemos recordado, me parece, sino en aquel documento impresionante que vale la pena leer de vez en cuando, esa exhortación o carta apostólica, Salvifici Doloris, el dolor salvífico, aquella carta que el Papa escribe después del atentado que le pudo costar la vida en el año 81.
Y ahí el Papa, la primera intervención después de recuperarse, de salir del hospital, va a decir nada menos que esta frase, que tampoco es que se la invente él, ¿verdad? Pertenece al depósito maravilloso de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Pero que él había experimentado en su propia carne. El dolor por amor a Dios es lo que más directamente transforma las almas. El dolor por amor a Dios. Queridos hermanos, vamos a pensar en nuestra madre junto a la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. El amor al Señor, el amor a la Virgen, nos harán fuertes para estar junto a la cruz cuando pueda costar un poco más. Cuando pueda costar un poco más. Y hacemos nuestras aquellas frases finales del Señor, dándole ese sentido trascendente al dolor. Tengo sed de almas. Te ofrezco, Señor, estas contrariedades por las almas, por fulanito y por fulanita, por mi hijo, por mi hija, por mi amigo, por mi amiga. Que podamos también nosotros decir, en tus manos me pongo, Señor, como él le dijo a su Padre Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos nos ponemos, Señor. Tú nos llevarás con toda seguridad por el camino más seguro, con tu ayuda, con tu fuerza, con la intercesión poderosa de nuestra Madre la Virgen. Y, aunque ya hemos terminado el tiempo, y no podemos, por tanto, abusar de él, ¿no? Pero sabemos que no termina aquí la historia. La cruz es un paso por el que Dios ha querido entrar, pero bien sabemos que va a resucitar. Y por eso somos más capaces de santificar el dolor, porque sabemos que no tiene la última palabra, porque nos aguarda el cielo para siempre. Y nosotros no vamos a dudar de esa resurrección, como no dudó nuestra Madre la Virgen. Pero aunque fuéramos poca cosa y como los mismos apóstoles dudáramos, el Señor saldrá tantas veces a nuestro encuentro hasta que nos convenzamos de que está vivo y que por tanto da sentido a todo lo que hacemos. Es el dueño de la vida y de la muerte. Y nosotros, unidos a Él, también participaremos de esa resurrección y conseguiremos hacer mucho bien a muchas personas. Terminamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.